Ahí lo tenés a Ricky Musso, que canta aquí y ahora porque mañana cumple 56. Muchísimo más joven. Nos ayuda a poner la mañana en camino por los caminos de la historia. La admirada profesora, historiadora, escritora, abogada, poeta, ama de casa, escultora, ingeniera agrónoma, matemática, bueno, no sé cuántas cosas. Marcia Collazo, buen día, bienvenida. Ay, hola Alejandro, me has hecho reír, ¿cómo estás? Ponele que exageré un poquito. Un poquito nada más. Bueno, pará, Bueno. quiero que sigamos hablando acerca de Bá Ferreira, los suyos, pero antes me he enterado que se viene un curso a propósito de Amores Cimarrones. Sí, la joyita de la corona, es así que es enteramente a pedido de muchos queridos alumnos, que no quiero mencionar nombres porque si me olvido de alguno voy a pecar. Pero bueno, la verdad es que ha despertado mucho entusiasmo, entonces voy a hacer de vuelta un mini curso de 2 clases sobre las mujeres de Artigas, tanto las de su familia como las de sus amores, ¿verdad? Las mujeres de la pasión. Y adelantanos algo de fechas. Y bueno, yo lo tengo pensado para 2 miércoles de noviembre, que serían el miércoles 11 y el miércoles 18 de noviembre, de 19:30 a 21 horas. Y les quiero aclarar que esto no es únicamente lo que vulgarmente podríamos llamar chisme histórico o anécdota, sino que realmente es asomarse a un periodo bastante grande, bastante vasto de nuestra historia, que abarca ni más ni menos que casi 100 años. Fíjate que desde la fundación de Montevideo, porque ahí aparece la abuela paterna primero, Ignacia, después aparece la abuela materna que viene de las Islas Canarias, con uno de los contingentes pobladores, ¿no? Sí. Bueno, esas 2 abuelas fueron fundamentales en la vida de José Artigas. Después aparece la madre, Francisca, que también fue fundamental, y van a aparecer algunos de sus amores más importantes, más conocidos, como su primer gran amor, que es Isabel Sánchez o Velázquez, con quien tuvo nada menos que 4 hijos. Eso es una historia apasionante, solo la de Isabel. Y después vienen, bueno, Rosalía, cómo llegó al matrimonio con su prima, cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron las presiones familiares incluso. Y terminamos con otra gran pasión fulgurante, que fue la de Melchora Cuenca, O sea que es imperdible verdaderamente asomarnos a todo ese periplo de nuestra historia y de la vida de nuestro prócer, desde el marco de esa historiografía de la sensibilidad y de la vida privada, ¿no? Que tanto ha cuajado entre nosotros. Bueno, así que nos vas a tener informado acerca de cuándo arranca y cuándo la gente podrá sumarse. En todo caso, ya podemos adelantar que la vía de comunicación sigue siendo tu correo electrónico y que ya mismo puede ser usada, ¿no es cierto? Sí, sigue siendo mi correo electrónico. Como siempre vamos a formar un grupo de WhatsApp específico para este curso, ¿verdad? Y bueno, se anotan, me piden la información al correo electrónico, y como digo, va a ser los miércoles 11 y 18 de noviembre de 19:30 a 21 horas. Así que, repetime las fechas, por favor, porque la gente va a seguir preguntando. Sí, 11 y 18 de noviembre, que cae miércoles. ¿A las 9 de la noche? En el horario de las 19:30 a las 21. De 19:30 a 21 horas, el próximo 11 y el próximo 18 tenemos Amores Cimarrones, las mujeres de Artigas, a cargo de Marcia Collazo. Exactamente, vamos a, como de costumbre, enviarles el material a quienes se inscriban y luego las 2 clases grabadas. Perfecto, es decir que si a alguien le interesa el curso pero no puede estar en ese horario, o por lo menos en forma completa, igual puede anotarse porque va a recibir las clases y los materiales. Claro, y de hecho algunas personas han tenido que hacerlo así, pero bueno, por suerte con satisfacción, ¿verdad? Para cada uno, porque luego escuchan las clases, las van oyendo cuando les quede bien. Bueno, yo creo que es una propuesta verdaderamente interesante.
Perfecto, muy bien. Bueno, vayamos un poquito a ahí las inmediaciones del Prado, instalémonos en la quinta de los Va Ferreira. Bueno, mira, yo hoy quería hablar más que nada del pensamiento de Carlos Va Ferreira, que habíamos empezado un poquito el otro día a esbozar. Algunas cosas que me parecen que son fundamentales para nuestra vida actual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Va Ferreira habla de la imitación. Sabés que Va Ferreira se dedicó bastante a dos grandes conceptos, que fueron la imitación y como contrapartida la originalidad que deberíamos tener como seres pensantes. Ajá. Un poquito en consonancia en ese sentido con Rodó. José Enrique Rodó, cuando escribió su Ariel en 1900, también la invocación de José Enrique Rodó era: pensemos por nosotros mismos, jóvenes, ¿verdad?, uruguayos, ustedes tienen mucho para dar, pero todo empieza por pensar por ustedes mismos, atreverse, como decía Kant, atrévete a pensar. Y en ese sentido, bueno, Va Ferreira dio una conferencia en el año 1940, que yo algo dije la audición pasada, donde dice textualmente que el reflejo de imitación es muy común en América Latina por nuestra condición de ex-colonia. Al haber sido colonia, sobre todo de España, desarrollamos una especie de admiración acrítica por el mundo europeo. Y eso, dice Va Ferreira, puede tener hasta su justificación en un momento dado, pero luego hay que trascenderlo, porque no se puede girar toda la vida en torno a la imitación. Entonces dice que, textualmente dice, que funesto por el resultado que produce, dado el estado actual del mundo. Pensemos que en 1940 estábamos iniciada ya la Segunda Guerra Mundial. Y dice, más precisamente por la perturbación e incluso la degeneración, la regresión y la inferiorización, ¿sí?, del pensamiento americano. Y esto es tan decisivo, dice, que creo que el porvenir de nuestros países depende del grado en que podamos contener esos reflejos de imitación. Así que qué interesante, ¿no?, para todos los aspectos de nuestra vida actual, ya lo creo, pensar. Y claro, porque a veces decimos, bueno, estamos desnorteados, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué nos depara el mundo, sobre todo en este año 2020 que ha sido tan dramático, no solamente por lo que es la pandemia como virus en sí mismo, sino por los efectos colaterales que ha desatado. Entonces a veces decimos, bueno, nos gana la angustia, ¿no? Y como también agrega otro filósofo, Leopoldo Sea, a propósito de esto de Va Ferreira, dice, el hombre, quiera o no, arranca de sí mismo. Siempre arranca de sí mismo, de su circunstancia, de su situación. Y busca, ¿qué cosa? Busca soluciones, que si bien pueden no ser totales, sí pueden ser buenas en esas circunstancias y situaciones. Claro. Entonces yo lo vinculo a esto que dice Leopoldo Sea, que es un pensador mexicano, con esa especie de llamado a la originalidad. Si tenemos problemas propios, tenemos que buscar soluciones propias. Tenemos que buscar, ¿sabes qué cosa? Un pensar centrado en nuestra propia vida. Ese es el núcleo de la filosofía de Va Ferreira. Un pensamiento que se centre en nuestra propia vida. Por eso le llama lógica viva. Claro. Porque de lo contrario sería lógica muerta, sería la lógica de los números, ponele, la lógica de la matemática, la lógica de la física, la fórmula de la relatividad de Einstein. No es eso. A propósito de eso, por algo Einstein se reunió con Va Ferreira, no lo olvidemos. No es un detalle menor. Sí, en la Plaza de los Bomberos, ¿no? Y claro, quedó perpetuado en un monumento ese encuentro. Sí. ¿Y por qué Einstein quería conocer a Va Ferreira? Porque la realidad es que lo quiso conocer, pidió ese encuentro. Y lo quiso conocer porque quedó fascinado con la manera en que Va Ferreira aborda la lógica. Einstein quedó fascinado, pero como la lógica viva. Sí, la lógica de la vida, la lógica de la razón puesta en el mundo, de los seres humanos que caminamos
y trabajamos y nos angustiamos y nos deprimimos y nos preguntamos por, bueno, ¿dónde está la luz, verdad? A veces, al final del túnel. Bien. Entonces, bueno, y después sigue diciendo, en el marco de, estoy citando frases porque me parece que también hay que hacerle honor a lo que él dijo, ¿verdad? Menciona la literatura de posguerra, por ejemplo, y dice, la literatura de posguerra de Estados Unidos en este caso, ¿no? Y dice, y se trataba de la guerra de ellos, no de las guerras nuestras. Pero aquí, dice, tuvimos tantas guerras con tanto dolor, sin que se creyera que la literatura debía dar cuenta de ellas. Y dice Ferreira, y sí que la literatura tiene que dar cuenta de las guerras, sí que la literatura tiene que dar cuenta del dolor. Eso también forma parte de la lógica viva. Claro. Interesantísimo. Mira, a mí me fascina, te podrás imaginar. Yo misma lo he Alguien me pregunta, mira, a través del 099-894-987, ¿qué libro de Eva Ferreira está citando? Bueno, ahí lo que cité textualmente fue una conferencia, la conferencia del año 1940 en Rosario, Argentina. Pero ahora les quiero leer un pasajecito de Lógica Viva, un librito que, como les digo, lo consiguen en cualquier lado. Yo encontré uno muy viejito, tengo 2 o 3 ejemplares, pero encontré uno muy viejito que es de Losada, ¿sí? De Losada, Buenos Aires. Y en el prólogo él explica más o menos por qué escribió, ¿verdad? Lógica Viva. Bueno, en primer lugar dice, bueno, lo escribí para mis estudiantes, no lo escribí para especialistas. Para gente, dice textualmente, de cultura ordinaria, ¿verdad? Común y corriente. Claro. Entonces dice, bueno, aquí hay algunas de las ideas, él lo dice, ¿verdad? Algunas de las ideas que podrían servir para agrupar el material de este libro. Por ejemplo, los paralogismos comunes. Los paralogismos comunes es cuando un poco se nos trabucan los cables de la lógica, para decirlo así, ¿no? Inclusive las falacias, verá que están a la orden del día, ¿eh? Cuando, por ejemplo, la gente dice, no hay que pensar en yo qué sé, en los 2 metros de distancia física para combatir al virus. Hay que pensar en la vacuna. Eso es una falacia de falsa oposición. Claro, claro. Porque las dos cosas son necesarias. Una no quita la otra. Sin embargo, caemos en esa falacia todo el tiempo, ¿verdad? Absolutamente. ¿Verdad? Y eso le llama los malos razonamientos. Y bueno, después, por ejemplo, otra cosa, el estudio de la lógica habitual de ciertos profesionales. Ahí también tengo para recomendarles otra obra, que se llama Moral para Intelectuales. También con un estilo muy llano, también con un estilo muy ameno. Estamos hablando de obras que tienen más de 100 años, ¿verdad? Sí, porque Lógica Viva la escribió en 1910, por ejemplo. Un poquito antes Moral para Intelectuales, ¿verdad? Sí, tienen más de 100 años. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Que parecen escritos hace media hora. Más o menos, más o menos. Incluso después dice, pretendo también con este libro, ¿verdad?, hacer observaciones que tienen que ver con la psicología, con la lógica, pero también con el lenguaje, destinadas a corregir los conceptos falsos que el razonamiento de la lógica ha originado. Esto es algo que hoy flota en el ambiente, dice. Quizás se está afectando actualmente y no lo sentimos porque, bueno, como estamos viviendo el momento, a veces lo naturalizamos. Pero dice, pero miren que es la revolución más grande en la historia intelectual humana. Esto de adoptar una lógica viva, dice, es más trascendental que cualquier transformación científica o artística. Porque se trata de algo aún más nuevo y más general que todo eso. ¿De qué se trata? Esa es la pregunta que nos podemos hacer nosotros. Se trata del cambio en el modo de pensar de la humanidad. No confundir el lenguaje con el pensamiento, por ejemplo. ¿Verdad? Nosotros podemos tener cualquier pensamiento en la cabeza. Sí, ahora, claro. de ahí a pasar
Y lo tenemos, ¿no? De ahí a pasarlo al lenguaje, hay un abismo, porque también tenemos que pensar cómo pasamos ese pensamiento al lenguaje. Qué gran lección está en un mundo saturado de redes sociales, en donde a veces la gente dice lo primero que le viene a la cabeza. Y mira que no estoy hablando de ofender, porque también ofendemos muchas veces en las redes sociales por apresurarnos, pero me refiero más que ofender al apresuramiento que no permite darle claridad al pensamiento. Uh-huh. Hay que detenernos a considerarlo, ¿verdad? Bueno, y luego, como digo, dice, bueno, tiene varias notas a las distintas ediciones. Él hizo una edición posterior de esta obra en 1944, ¿no? La que yo estoy manejando. Y comienza, lo primero que nos dice es sobre los errores de falsa oposición, que es un poquito el que yo te comenté. Dice, una gran parte de las teorías, opiniones y observaciones que se tratan como opuestas no lo son. Estamos tomando por contradictorio lo que no es contradictorio, solo es complementario. Da un montón de ejemplos, sacados de grandes, te diría, de grandes obras. Uno dice, qué horrible. Obras importantísimas de la humanidad en las cuales Bazarreira, con una clarividencia que asusta, nos empieza a mostrar los errores de falsa oposición. Entonces, claro, yo que sé, uno dice, pero qué barbaridad, ¿eh? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, hemos incurrido en ellos? Bueno, y lo seguimos haciendo, digo. Así que yo te podés imaginar que a mis alumnos les vivo recomendando, ¿no? Que lo lean, por favor, que lo lean. Después dice la cuestión del estilo en que decimos las cosas, el ir rechazando explicaciones o cosas que nos dice el interlocutor en bloque, antes de escuchar por lo menos todo lo que nos tiene para decir el interlocutor. Ya lo estamos cortando, ¿cuántas veces, no? Sí, sí. Cortamos a nuestro interlocutor, no, pero tal cosa, no, pero tal otra. Mira, te voy a contar un caso que me pasó ayer en la clase. A ver. Clase de adolescentes. Ah, pensé que me ibas a contar el caso de vos y las tabletas de chocolate. Ah, te enteraste también. Ay, qué horrible. No, eso es genuinamente cierto. ¿Y qué pasa? Yo había comprado 2 tabletas de chocolate porque viste que se acerca fin de año y uno quiere hacer obsequios a esas personas a las que algo le debemos por su gentileza, ¿verdad? Bueno, compro las tabletas. No encontré a esas 2 personas, ¿verdad? Por desgracia para mí. Pero pará, ¿no las encontraste o ni siquiera las fuiste a buscar? No, juro que las fui a buscar. Y te digo más. Me dijeron, dice, deben estar, andá, fíjate allá en aquel cuartito que deben estar ahí. Voy al cuartito, traca el picaporte cerrado con llave. Golpeo, no había nadie. Bueno, me guardo las tabletas de chocolate en la cartera y me voy. La primera me la comí ya en viaje, manejando. Una cosa espantosa. La segunda me la comí ya en mi casa. No sé cómo llamarle a eso, ¿no? Premeditación y alevosía es lo menos. Bueno, No, volviendo al cuento que me ibas a hacer a propósito de algo que te pasó ayer en una clase. Me pasó ayer, ¿verdad? Es que estábamos hablando de los populismos en América Latina, entonces empecé por explicar una cosa muy básica, ¿verdad? La diferencia entre república y democracia, que a veces la gente cree que es lo mismo y no es lo mismo. La república es la división clásica de los 3 poderes. La democracia es el gobierno del pueblo, que puede tener un mayor o menor grado de participación del soberano, que es el pueblo, pero que una república no tiene por qué ser democrática, ¿no? De hecho, nuestra primera república no lo fue, la de 1830. Votaba, yo qué sé, el 10% de la población, porque hay que ver todo. Bueno, ya sabemos. Entonces los chiquines se apuraban a emitir juicios. Y yo les dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es recordar a Bazarreira. Cuando nos enzarzamos en una discusión cualquiera, como esta,
tenemos que proceder a un método y a un análisis, porque si no podemos estar discutiendo sin sentido durante 10 horas. Entonces, ¿qué nos enseña el maestro Baferreira? Que una cosa son, entonces, los hechos y otra cosa son las teorías o las cuestiones normativas. Él lo llama cuestiones de hecho y cuestiones de, normativas, de teoría, etcétera. Son dos cosas muy diferentes. También le llama cuestión de palabras, cuestiones teóricas. Bueno, empecemos por ahí, porque ellos me ponían ejemplos de la realidad y me decían, no, pero tal cosa no es una democracia, porque fíjate lo que pasa. Ah, bueno, pero eso es una cuestión de hecho. Ya te lo enseñó Baferreira hace más de 100 años. Después viene la otra, ¿no? Las de palabras. Cuando vos decís democracia, ¿qué es lo primero que tenés que hacer en una discusión? Estás en un asado, mirá vos. Surge la discusión sobre qué es democracia. Estás distendido. Pero no importa. Igual, lo primero que tenemos que hacer, método y análisis. ¿Qué es? Seguro. ¿Qué es lo que vos entendés por democracia? ¿Qué es lo que yo entiendo por democracia? ¿Qué es lo que entiende el asador por democracia? Claro. ¿Verdad? Y con mucha suerte y viento a favor, y sin que se nos queme el asado, tenemos que intentar ponernos de acuerdo en lo que entendemos por democracia. Y todavía estamos en una cuestión de palabras y de teoría. Ni siquiera hemos pasado a la cuestión de hecho, de si es democracia o no, ¿verdad? Si es democracia o no es democracia el caso de Venezuela, o el caso de Cuba, o el caso de Bolivia, o el caso de Perú. ¿Te das cuenta? Todo lo que nos aclara el maestro Baferreira. Claro, claro. Y es nuestro. Y eso también es un gran orgullo. Te diría que por hoy ya casi en el final, y acá nos tenés que ayudar, lo que pasa es que hay veces que no lo hacemos porque, como vos le decías a tus alumnos, no sabemos cómo hacerlo, entonces no aplicamos el método por desconocimiento, ¿verdad? Y hay veces que no lo hacemos o que no se hace en forma deliberada para obviar pasar por esa instancia, porque si pasamos por esa instancia de pronto descubrimos que no tenemos tantas diferencias. Pero por supuesto, es más, te voy a decir algo, porque tú sabes que yo te escucho hace mucho tiempo. Y una de las primeras cosas que yo advertí en tu manera de ejercer el periodismo es que tú siempre buscas clarificar una cuestión y sos muy incisivo. No sé si lo haces porque has leído a fondo, que seguramente que sí, estas cuestiones de la discusión, de la argumentación y del método, o porque, bueno, como periodista buscas la mayor claridad posible en tu interlocutor. Mira, te voy a dar las 3 razones por las que lo hago. Primero, porque entre otras cosas, he leído y sigo leyendo a Baferreira, que me ayuda mucho, ¿verdad? Segunda cosa, porque mi obsesión es que si yo algo no lo entiendo, tengo que ayudar a entenderlo y de ese modo siento que oficio como un canal, como un medio, literalmente, como un vaso comunicante con el resto de los ciudadanos, al menos los que me escuchan. Y tercero y principal, porque quiero que me regales una tableta de chocolate. Excelente. Excelente. La principal es la última. Ya te llegará. Bueno, pero a mí me vas a encontrar, no me vengas con que me buscaste y te lo morfaste porque lo guardaste en la cartera y después te lo morfaste, no me va esa, No, pero no te conté el final de la historia. Vamos justamente al final, dale, vamos. El final de la historia de chocolate es que ayer las encontré a mis 2 amigas. ¿Y? Y que hice, salí corriendo intempestivamente del lugar donde estábamos reunidas, me fui al primer kiosco que encontré y les traje una bolsita de bombones. Bueno, algo es algo. ¿Por qué? Porque, voy a cerrar con esto, porque una cosa, dice Baferreira, es cómo es algo en la realidad, ¿está? Y otra muy distinta es cómo debe hacerse algo. Claro. La vieja discusión entre el ser y el deber ser. Claro, el ser y el deber ser, perfecto.
Así que tenemos para rato, como ves, pero bueno, cerremos por acá si te parece, entonces. Sí, muchas gracias. Mira, justo que hablamos, porque pensando en vos, mirá vos como todo como todo dialoga con todo. Ahora que se está discutiendo en el Parlamento el presupuesto, a veces me causa un poquito de gracia advertir cómo los legisladores del gobierno, por un lado, y de la oposición, por otro, están muy interesados en que prime su definición de las cosas. Por ejemplo, la oposición habla de recortes, ¿no es cierto? Sí. Y el gobierno no habla de recortes, habla de política de ahorro, de austeridad, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si metemos a Ferreira y empezamos a resumir? Muchachos, vamos a ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de recorte, vamos a ver qué ponemos cuando hablamos de ahorro, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de austeridad, ponele, ¿no? El tema es que si nos ponemos de acuerdo, a lo mejor descubrimos que no les conviene a un relato, a un discurso, o a otro relato o a otro discurso. ¿Soy claro? Sí, ahí está claro, ahí está el asunto. Otro asunto enteramente ajeno, pero que viene muy a cuento, de la manipulación de los discursos y de los objetivos de los discursos. Colegua, usted lo ha dicho, profe. Te dejo un beso grande, Marcia. Pará, les recuerdo a todos, 11 y 18 de noviembre, Amores y Marrones, las mujeres de Artigas. Si querés participar de este curso de la profe y escritora Marcia Collazo, una verdadera pop star del Uruguay. Bueno, ya saben, se comunican con ella a través de su correo electrónico collazomarcia@gmail.com. ¿De acuerdo? Bueno, Alejandro, muchas gracias por esa información. Te mando un beso cariñoso y nos reencontramos la semana entrante. Beso grande y buen fin de semana para todos. Te recuerdo que la semana entrante vos, yo y todos nosotros ya estaremos en noviembre. Sí, feliz noviembre. Feliz Navidad. Bueno, gracias. Marcia Collazo en sus caminos por la historia. Ya volvemos con La Mañana en Camino.